Amigos y amigas, bienvenidos. Bienvenidos a Refil 100, religión, filosofía y ciencia para todos. La presentación de hoy va sobre lo que llamo el analfabetismo religioso y científico. La abundancia de datos supuestamente científicos y comprobados que recibimos a diario, ya sea a través del Internet o de otros medios de comunicación, nos lleva a creer que sabemos mucho, o en todo caso, lo suficiente como para tener opiniones bien fundamentadas sobre la religión y la ciencia. Pero, en realidad, ¿es este el caso? No, es evidente que no lo es. Veamos. Para empezar, mucha gente piensa que estudiar la religión es una pérdida de tiempo, algo que no vale la pena. Y esto, según ellos, porque la religión se basa en mitos, mentiras y, francamente, porque se creó para alienar y oprimir a las personas. Y claro, como se creen pensadores críticos, este tipo de gente ha decidido no caer en la trampa de las creencias o discusiones religiosas. Este grupo, por tanto, nunca ha pensado ni pensará seriamente en lo que es la religión. Y por lo mismo tiene una idea limitada y hasta infantil de lo que es la religión. Por otro lado, ¿qué pasa entonces con la gente que dice creer en la religión? Que se dice creyente. Bueno, pues en realidad que la mayoría de ellos tampoco saben bien lo que es la religión. Creen que una simple declaración al estilo de yo creo en la religión, yo creo en Dios o yo estoy bautizado los hace creyentes y religiosos. A decir verdad, estos tampoco saben en profundidad lo que es la religión. Tanto unos como otros solo lo sabrán el día en que se dediquen a considerar con seriedad lo que es la religión, el día en que reflexionen sobre ella, el día en que reflexionen sobre sus implicaciones, su función social y el uso que de ella se hace en la cultura, la política y la economía. Esto es al menos lo que nos dice Max Weber, el gran sociólogo de principios del siglo pasado, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ahora bien, al no creer en la religión, los no creyentes se sienten vinculados a la ciencia. Dicen creer en la ciencia porque están convencidos de que, a diferencia de la religión, la ciencia tiene soluciones y respuestas a los problemas y preguntas que los humanos tienen. La ciencia, dicen ellos, desbarata los montajes de la religión, descubre sus falsedades. Curiosamente, algunos de ellos llegan incluso al extremo de creer que hoy solo es necesario conectarse al Internet y buscar en Google las soluciones a sus problemas o respuestas a sus preguntas. Porque al hacerlo, imagínense, las soluciones y las respuestas aparecen en las pantallas de sus ordenadores de manera mágica, en una fracción de segundo. Pero vaya, si esto fuera así, el mundo sería un lugar maravilloso. Sin embargo,
Cualquier persona razonable sabe que las cosas no funcionan así. Los problemas y las preguntas sobre la vida o el mundo social, cultural, económico, político, no se resuelven de manera tan fácil. Para empezar, hay que señalar que gran parte de la información y conocimiento científico que encontramos en la red o en los medios de comunicación no es fiable. Mucha de esta información es superficial y reductiva, sobre todo cuando se trata de asuntos religiosos o conectados con la ciencia. Además, con confianza podemos decir que la mayoría de las ideas que comúnmente se tienen sobre la religión y la ciencia son o bien generales e incompletas, o bien distorsionadas y sesgadas. Así que al usar estas ideas para resolver problemas o responder preguntas, la mayoría de nosotros formulamos opiniones mal informadas o construimos argumentos débiles e incoherentes. Por ejemplo, cuando hablamos de religión, muchos pensamos en la iglesia, y justamente en la Iglesia Católica, como si la religión y la Iglesia Católica fueran la misma cosa. Y claro, al hacer esto, automáticamente eximimos, ignoramos o descalificamos las iglesias evangélicas, protestantes, pentecostales o anglicanas. Y esto sin siquiera tomar en cuenta la descalificación al resto de las religiones del mundo y sus diferentes ramificaciones. Lo peor de todo es que muchas de nuestras ideas sobre la religión son infantiles, pueriles, es decir, las adquirimos cuando éramos niños y nunca nos dimos el tiempo para reformularlas y adecuarlas a nuestro ser de adulto, de personas con criterios propios y bien fundados, o teniendo en cuenta los avances de la tecnología y la ciencia. Ahora bien, lo que pasa con la religión sucede también con nuestras ideas acerca de la ciencia. Pensamos que sabemos mucho porque en la secundaria o en la preparatoria nos introdujeron a la física, a la biología, a la química y a las matemáticas. Además, nos sentimos científicamente competentes porque de vez en cuando leemos los encabezados de artículos o los índices de libros. Sí, solo eso, los encabezados o los índices de esos libros que hablan de los descubrimientos científicos de hoy. Pero, en realidad, ¿qué tanto sabemos sobre teorías o problemas científicos en profundidad? La verdad es que nuestro conocimiento científico es muy general, escueto, y además está frecuentemente teñido por el mito de que el progreso de la ciencia es lineal, que siempre avanza, que es ascendente y que ofrece soluciones a todos nuestros problemas y da respuesta a cada una de nuestras preguntas. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Es decir, la ciencia tiene límites y no siempre avanza. En este contexto, es notable que el polemista, filósofo, científico y neoateísta Daniel Dennett sostenga que la religión es tan importante en la vida de las personas que debería ser estudiada y examinada seriamente y en todo detalle. Si un alto porcentaje de la población mundial afirma ser religiosa, dice Dennett, la religión debe estudiarse en profundidad y debe ser estudiada no solo por los creyentes comunes,
sino también y sobre todo por las mentes más brillantes del planeta, por los científicos, creyentes o no. De esta manera, hoy por hoy, aparece como inevitable que la religión y la ciencia se relacionen entre sí. Es verdad que el interés de Dennett por la investigación científica de la religión obedece no a un deseo de creer o promover la religión que se funda en la fe o en lo sobrenatural, sino más bien a su agenda de neoateísta, es decir, establecer que la religión es solo un fenómeno natural, un fenómeno social y cultural, y no un fenómeno que va más allá de lo material. Sin embargo, esta no es razón para ignorar el hecho de que la religión debe estudiarse seriamente, porque de hecho, muchas de las grandes mentes a las que Dennett se refiere poseen poco o ningún conocimiento sobre la religión y las áreas de la ciencia en las que no son especialistas. Ahora bien, no sabemos suficientemente sobre la religión porque, de hecho, no hay lugares donde la gente pueda aprender sobre ella de manera seria, abierta y sin prejuicios. Cierto, se puede argumentar que hay parroquias, iglesias, mezquitas y sinagogas que dedican parte de su tiempo a formar la fe de los cristianos, los musulmanes, los judíos y otros creyentes. Sin embargo, habría que ser honestos y claros al respecto. En los centros religiosos, los creyentes no aprenden acerca de su religión en profundidad, ni aprenden sobre ella de una manera abierta y adulta. Además, hoy en día la mayoría de las personas no van a los centros religiosos con regularidad, y aunque lo hicieran, tienen motivos ajenos a su formación para hacerlo. Es decir, muchos de ellos van porque buscan contactos sociales, porque quieren complacer a sus novios o novias. Van porque los han invitado a una ceremonia religiosa, o a una boda, a un bautizo, o a un funeral. En el mejor de los casos, cuando la gente va a los centros religiosos, aprende acerca de las ceremonias, doctrinas y enseñanzas de la tradición religiosa a que pertenece. Sin embargo, no se les enseña en profundidad, ni en detalle, ni tampoco examinan su fe a la luz del conocimiento científico de hoy. Por otro lado, ya sea por la llamada separación entre iglesia y Estado o por la supuesta irrelevancia de la religión, en las escuelas los estudiantes no aprenden sobre la religión, solo aprenden sobre la ciencia. Pero cuidado, hay que tener cuidado al hablar de esto, porque de hecho el aprendizaje de la ciencia en las escuelas está lejos de ser comprensivo y neutral. Es bastante claro que los estudiantes aprenden sobre la ciencia desde una perspectiva selectiva y sesgada. Y claro, es de entenderse esto porque no puede ser de otra manera, porque efectivamente cada institución tiene sus propios objetivos e intereses, y algunas de ellas tienen incluso agendas ocultas, agendas escondidas. Por ejemplo, cuando uno aprende sobre la ley de la gravitación universal, aprende uno también sobre el contexto histórico y social en que este descubrimiento se produjo o sobre el impacto que tuvo en la sociedad en la cual surgió. Se aprende también sobre las creencias religiosas que profesaban científicos de la talla de Copérnico, Galileo
¿O Newton? No, claro que no. Y es ahí donde vale la pena preguntarse, ¿por qué eso no se hace? ¿Por qué ignorar parte de la vida y aspectos filosóficos o espirituales de esa gente? Todo mundo debería saber que Newton, por citar un caso, uno de los científicos más grandes de toda la historia de Occidente, dedicó la mayor parte de su vida al estudio de la Biblia, mucho más tiempo que al estudio de la física. Y esto, desde luego, tuvo un serio impacto en su manera de concebir su ciencia y de ver el universo. De igual manera, cuando en matemáticas los estudiantes aprenden sobre teoremas y la aplicación de las reglas de inferencia, rara vez reflexionan sobre la naturaleza misteriosa de los números y sus implicaciones para la existencia de las llamadas realidades inmateriales, metafísicas o religiosas. Si esto se hiciera, el pensamiento crítico y holístico de los estudiantes se estimularía y ensancharía grandemente. Y sí, es verdad, todos aprendemos sobre la teoría de la evolución. Sin embargo, a menudo no sobre la manera como ésta apareció o sobre los diferentes científicos que trabajaban con ideas semejantes en la misma época en que Darwin vivió. Y tampoco aprende uno sobre las implicaciones culturales y sociales de esta teoría. O en todo caso, no aprende uno en detalle. ¿De dónde, por ejemplo, salió el llamado darwinismo social? ¿Con qué fines lo hicieron surgir? Si lo dicho hasta ahora es el caso, ¿puede alguien decirme dónde ha aprendido sobre religión y ciencia desde una perspectiva coherente, abierta e imparcial? ¿Existe algún lugar o institución donde la gente común, creyente o no, pueda aprender seriamente sobre el cristianismo, el islam, el judaísmo y sus conexiones con la ciencia de una manera abierta y crítica? ¿Hay algún momento privilegiado en que las personas en sus iglesias o escuelas puedan reflexionar sobre estos temas de manera madura y adulta? Asimismo, existe una escuela donde las personas aprendan explícitamente sobre los diversos contextos en los que se produce y valida el conocimiento, o donde se aprende sobre la historia de la ciencia y la sociología del conocimiento científico. ¿Existe alguna institución en la que se considere el trabajo y la vida de los científicos desde una perspectiva holística, a fin de comprender no solo sus teorías y experimentos, sino también las motivaciones internas, políticas o religiosas que los llevaron a realizar sus investigaciones y abonaron a sus jornadas filosóficas y espirituales? El caso es que, aunque la Ilustración y sus propagadores difundieron la idea de que los científicos, por el simple hecho de serlo, no podían ser creyentes, nunca ha sido verdad del todo. De hecho, siempre ha habido y seguirá habiendo científicos y filósofos que combinan la religión y la ciencia, que combinan la fe y sus conocimientos científicos. Por lo demás, contrario a nuestras pretensiones de vivir en una era en que el pensamiento racional y crítico abundan, la realidad indica todo lo contrario. Vivimos en una época
llena de credulidad, en un momento de superficialidad intelectual y de falta de compromiso social. Porque, aunque no queramos verlo y aceptarlo, el pensamiento racional, crítico y holístico es escaso en nuestras instituciones educativas, en nuestras iglesias y en la sociedad en general. De otra manera, ¿cómo se pueden explicar las decisiones sin sentido y tan dañinas que se toman día a día en el mundo de la educación, de la política, de la economía y la religión? Es claro, por tanto, que el analfabetismo religioso y científico reinan en nuestras sociedades y es compartido tanto por creyentes como por no creyentes. Ese analfabetismo se ve reflejado en los fundamentalismos religiosos y científicos que son tan populares en nuestros días, lo mismo que en los sistemas políticos que protejan minorías en lugar de las mayorías, en nuestros modelos económicos que apuestan por la insostenibilidad y en nuestros sistemas sociales que favorecen la desigualdad y la injusticia. Esto significa que tanto los creyentes como los no creyentes pueden ser parciales, limitados o sesgados en sus perspectivas. Y frecuentemente son también partidarios de posiciones religiosas o científicas débiles o insostenibles, lo mismo que de visiones acríticas y hasta irracionales. Ojalá todos nos hiciéramos más críticos y reflexivos. Ojalá todos pudiéramos eliminar al menos parte de nuestro analfabetismo religioso y científico. Amigos, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y hasta la próxima. Y por favor, no olviden suscribirse al canal y ayudarnos a difundirlo si es que este video les ha gustado. Aquí los esperamos en Refil 100, religión, filosofía y ciencia para todos. Hasta la próxima.